Recibimos a continuación al director de la consultora Factum, Eduardo Botirelli, para hablar sobre lo que nos dejó este acto del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y qué ha respondido el gobierno a lo que se dijo en ese discurso. Bienvenido, ¿cómo estás, Eduardo? Un placer. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bienvenido. En primera instancia queremos preguntarse qué diferencias ideológicas quedaron expresadas allí en ese acto que se realizó aquí, cerquita nada más, en la Plaza Mártires de Chicago. Bueno, a ver, es claro que hay una reivindicación desde el lado del movimiento sindical, digamos, de distintas etapas, distintas menciones, algunas más profundas y otras más de reivindicaciones en cuanto que se cumplían los 40 años del discurso del 1 de mayo del 83, la reivindicación del movimiento sindical en lo que fue la salida de la dictadura, es decir, desde ese lado, pero también una reivindicación ya de postulados ideológicos de lo que se pretende, digamos, como funcionamiento de la sociedad. Sí aparece claro un posicionamiento desde la democracia, es decir, una reivindicación de la democracia como mecanismo, pero entendida la democracia no como un mecanismo de funcionamiento político, sino hablando de democracia desde el punto de vista económico y de derechos humanos, ¿no? Entonces, anclando un poco esos elementos, metiendo también en el discurso el tema de la corrupción como una amenaza a la democracia, y ahí también anclando con el gobierno nacional y atando, digamos, los casos Marcet y de Astesiano en ese mismo discurso, pero claramente esa mirada de, bueno, una idea de pensar los medios de producción en manos y gestión de todos, ¿no? No como una cuestión más del enfoque desde el lado del gobierno, más liberal, capitalista, y ahí digamos, es el núcleo inicial de las diferencias ideológicas, desde donde se paran a discutir todo lo que son las relaciones laborales, los elementos vinculados al salario, al trabajo, a las condiciones de trabajo, y que entran también en discusión las otras propuestas planteadas por el movimiento sindical y por el gobierno, ¿no? Es decir, ya una mirada donde prima la existencia de empresarios, la existencia de trabajadores, la existencia del Estado y la existencia y mención a la OIT como órgano rector, digamos, en términos mundiales de la Organización Interamericana de Trabajo, Internacional de Trabajo, que rige algunos postulados donde entra la discusión sobre la negociación colectiva, ¿no? Entonces, desde donde se paran, empieza a acercarse a lo que es la cotidianeidad, digamos, de lo que se viene, que es la negociación colectiva. Sí, sí. Las cifras que se toman también tuvieron como una diferencia, y la pandemia no mencionada, ¿se puede decir que es una diferencia también? Bueno, sí, ahí aparecen, claro, a ver, primero, ¿qué series históricas se toman? Y esto ha sido una discusión, por lo menos, a ver, siempre se da, porque tiene que ver desde dónde se construye un discurso político desde gobierno y oposición. Si nosotros vemos lo que fue la conferencia de prensa del ministro Mieres, él hizo un par de comparaciones con 2019, con febrero de 2020, es decir, el último mes previo a la pandemia, y otro que hizo un promedio de los últimos 4 años, cuando habló de los seguros de paro. Entonces se toman distintas líneas temporales y, por ejemplo, cuando el Frente Amplio presenta, dice, bueno, compara los mejores momentos del Frente Amplio, es decir, 2014, 2015 o 2012, según el indicador que se quiera tomar, fueron los mejores momentos en términos de tasa de actividad, en baja tasa de desempleo, y eso hace también a la diferencia de qué se está discutiendo, porque en definitiva eso construye un relato, una historia de qué es lo que se está haciendo. En esa línea es que el gobierno se ha anclado muchas veces en comparar prepandemia, y la prepandemia es el año 2019. Lo hace también con seguridad pública, ¿no? Pero en este caso de empleo, para la tasa de actividad, para la tasa de empleo y para la tasa de desempleo, utilizó la comparación con 2019 en el entendido que es previo a la pandemia. Claro, también es más conveniente para el gobierno comparar solo con 2019 que si compara para atrás. Y la inversa, cuando desde el lado de la oposición se plantea la serie temporal, se busca mirar una lectura más de largo plazo, o de largo plazo dentro de los gobiernos del Frente Amplio,
para tener mayores distancias con lo que sucede hoy en día, ¿no? Entonces ahí aparecen esas series temporales que muestran diferencias no de lo que pasó, sino de cómo se cuenta lo que pasó. Es decir, y ahí es cuando aparece esa mirada desde el lado del gobierno, es decir, bueno, estuvo la pandemia y de eso se olvidó el movimiento sindical, y también desde donde se para las reivindicaciones del movimiento sindical, ¿no? Bueno, ¿qué es la recuperación salarial? ¿De cuánto se está hablando? Y ahí creo que hay un elemento importante. Del movimiento sindical aparece la reivindicación de la recuperación salarial y desde el gobierno se ratificó el compromiso por la recuperación salarial. Entonces ahí hay una línea, digamos, que se va acercando. Lo que empieza ahora es la discusión por los consejos de salarios, como cuáles son los instrumentos que se van a poner en discusión de la forma de funcionamiento de los consejos de salarios, y entran dos temas más importantes que son la reducción de la jornada laboral, que empieza una discusión nueva, que no estaba instalada, que el gobierno no se niega inicialmente a hacerlo, pero mete la variable productividad en el medio y salarial. Entonces, si ahora se empieza a discutir esto, probablemente haya diferencias importantes sobre qué significa una reducción de jornada laboral y en qué sectores y bajo qué parámetros de productividad y salarial. Y el otro punto que entró en el discurso de ayer es lo que tiene que ver con la reforma de las jubilaciones y pensiones. Y acá se abre un abanico importante de posibilidades y de diferencias que pueden llevar a algún grado de conflictividad. Mientras el Frente Amplio fue por un camino más, digamos, de corte electoral, pensando en un futuro gobierno del Frente Amplio, es decir, pensando en utilizar este tiempo y durante la campaña electoral la reforma de las jubilaciones y pensiones como un elemento de campaña, diciendo, bueno, cuando el Frente Amplio sea gobierno vamos a cambiar esta ley, el movimiento sindical y las organizaciones sociales están planteando la posibilidad de una recolección de firmas, que hay que terminar de dilucidar, porque en principio no puede ir a referéndum, ¿no? Pero sí podría ir por una reforma constitucional. Y ahí juntar firmas para convocar a un plebiscito constitucional que iría junto con las elecciones. ¿Qué se le pondría a esa reforma? Bueno, he hablado con 2 o 3 abogados constitucionalistas y no entienden qué se le pondría. Bueno, ¿qué se puede poner? Eso seguramente ya sea un primer motivo de discusión, pero el otro también es táctico y estratégico, es decir, bueno, ¿cuál es el mejor camino para transformar lo que se supone, lo que se plantea desde ese lado, que está mal de la reforma que se realizó? Y estos caminos no pueden juntarse, digamos. O va la recolección o va la promesa de modificación posterior. Las dos cosas no son compatibles. No se puede estar haciendo una reforma diciendo que después se va a cambiar una ley, o se va con la reforma o se promete. Sí, como con la LUC, sale de atrás, tendría que salir de atrás el Frente Amplio del movimiento sindical. Bueno, esa es la posibilidad que existe, que sea que los movimientos sindicales terminen marcándole la agenda al Frente Amplio. El Frente Amplio, si los movimientos sociales van por ese camino, el Frente Amplio no puede quedar afuera. Y la pandemia, te decía yo, que no se mencionó y que, por ejemplo, el secretario de Presidencia lo tiró arriba de la mesa como el gran ausente en los discursos. Bueno, sí, claramente es uno de los puntos donde el gobierno explica la caída del salario real y la compara con la caída del salario real en otros países. Y en el discurso del movimiento sindical no estuvo presente. Y ahí hay una diferencia sustancial también en cómo se entienden los problemas que se están atravesando desde el punto de vista de salarios y empleo. Eduardo, ¿algún aporte más? Ya mencionabas lo del PIT-CNT, que no se descarta juntar firmas. No sé si aquí hay algún aporte más de lo que aconteció este lunes allí. No, yo creo que ahí hay como que se plantearon varios temas, ¿no? Distintas líneas que tienen que ver con la recuperación salarial y la negociación colectiva como un eje que va a ser de discusión, que puede llevar a una conflictividad importante. El tema de la reducción de la jornada laboral, que va por un eje muy cercano a esa negociación colectiva, y los otros que ya van más lateralmente, pero que tienen que ver con la disputa que hay desde el punto de vista de la agenda con respecto a la reforma de las jubilaciones y pensiones. Por una reforma que no tiene apoyo popular, pero que el gobierno está convencido de alguna forma en que explicándola se va a lograr mayor apoyo, mientras que el Frente Amplio considera que ese es un elemento que va a poder usar en campaña. Lo que decía es esa tensión que hay. Lo usa en campaña, convocando
a votar en un plebiscito o lo usa en campaña como una promesa de cambio para un posible gobierno del Frente Amplio. Lo sabremos en un año, nada más Sí. o menos. Gracias, Eduardo, por este análisis de hoy. Por favor, ese de ustedes.